17. adelante. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña significa, y sobre esta roca, o sea, que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cerramos nuestros ojos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, voy delante de tu presencia, Señor, con tu iglesia, Padre amado. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre Santo, porque sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, Señor, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Señor, que habitan en las regiones celestes, Padre amado. Y en esta hora te queremos pedir tu cobertura, la presencia de tu Espíritu Santo sea tomando el control de cada uno de mis hermanos que ha llegado a este lugar, Señor, sin importar cuál sea la situación, sin importar, Señor, la debilidad, sin importar la enfermedad, la angustia que estén pasando, Padre Santo, en este día puedan comprender que contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, atamos todo poder satánico, atamos todo poder maligno. Creemos que hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Creemos que en esa sangre tenemos victoria. Aleluya. En esa sangre hay salvación. Usa tu Hijo, Padre. Hay perdón de pecados. Sí, Padre Santo. Usa mi vida para tu gloria, Dios mío. Que no sea yo, sino que seas tú, Padre. Aleluya. Hablando a través de mis labios. Recuérdame todas las cosas, Señor, Santo. que pueda predicar conforme a la inspiración de tu Espíritu Santo, porque tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, y como ya se nos ha predicado, úsalo, toda tu palabra es inspirada por Dios. Queremos al Dios que inspiró esta palabra. No solamente queremos escucharla, queremos sentirla, queremos vivirla. Aleluya. Porque tus palabras son espíritu y son vida, y son más cortantes que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, glorifica el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Mientras se predica, muévete con poder y que haya libertad, Dios mío. Úsame para tu gloria, Señor, sí, como mi Dios. tú solamente lo sabes hacer. En el nombre precioso sean bendecidos los que están en sus hogares. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Tome su tiempo. Bendito sea el Señor. Como anécdota, quizás de año 2012, me gusta recordar esto, siempre hay que recordar momentos malos y buenos. Año 2012, mi pastor un día domingo me dijo: hermano, vamos, estaba a predicar un viernes. Yo dije: amén, amén. Tenía buenas ganas de no predicar ese día. El día sábado, teniendo una conversación camino a Santiago, yo le pedí algo al Señor. Tengo que ser sincero, yo le pedí algo al Señor, conversé con mi siervo, y mientras iba hablando con él, yo le decía: Señor, si tú tienes planes conmigo, demuéstramelo hoy y no mañana. Mi pastor no sabía nada, llegamos allá, el culto estuvo hermoso, hermano. Por eso, ¿cuántos creen que el poder de Dios se mueve en la congregación? ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando se busca el Señor. Y hermano, esto no lo cuento de verdad por mí, lo cuento para que usted se le aumente la fe. Muchas veces hay gente que está ahí sentada y dice: no, es que Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Abraham, ¿qué edad tenía y Dios lo llamó? Quiero contar esto cortito porque hay mucho que decir. Bendito sea el Señor. Y el culto estuvo maravilloso, hermano. La alabanza, el Señor tocó mi vida. Y le dije: ya, pues, Señor, hoy, no mañana. Y mi siervo me dice: ¿cómo estáis para predicar el día martes? Amén. Y esa era la respuesta que yo quería. Pero lo más importante es que sentí la presencia del Señor, ese culto. El Señor restauró mi vida, el Señor usó a nuestro pastor Claudio también en la coordinación, nuestro pastor Mauricio. Porque todo lo que se hace en el Señor, hermano, nada es en vano. Quiero ir a la palabra del Señor, solo lo cuento como aumento de fe, porque sé que el día de mañana usted también va a contar su testimonio. Bendito sea el Señor. Quiero ir a la palabra del Señor. Y bueno, aquí vemos cómo el Señor permite que sus discípulos den una respuesta de quién es Él. Unos decían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías. Si ve los diferentes evangelios, va a ver que toda la gente tenía una opinión. Mi hermano Daniel Turchán ayer hablaba respecto a esto en la calle. Bendito sea el Señor. Vimos su gloria.
Aunque quizás no había mucha gente, pero siempre el Señor tiene algo preparado, porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Amén. Gloria al Señor. Entonces, quería saber qué decía la gente quién era Cristo. Si lo reconocían como el Cristo, como el ungido para salvar. Bendito sea el Señor. Cristo, quiero hacer una leve reseña, significa ungido. El ungido tenía básicamente 3 profesiones. En el Antiguo Testamento habían ungidos, que era el sacerdote, el rey y el profeta. Y Jesús, en resumidas cuentas, iba a cumplir esas 3 misiones. Amén. Iba a ser el sumo sacerdote que iba a ofrecer su propio cuerpo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Pero también iba a ser el rey que iba a reinar por los siglos de los siglos. Iba a ser ese profeta, según Deuteronomio 18:18, que anunció Moisés. Bendito sea el Señor. Por eso cuando lo veían, le preguntaban a Juan el Bautista: ¿eres tú el profeta? Y él decía que no. ¿Eres tú el Cristo? Él decía que no. Hasta que Pedro entonces le pregunta a sus discípulos, y Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no fue en un instituto bíblico, esto no fue con una Biblia de estudio, esto no fue con tu intelecto, esto fue el mismo Padre que te lo ha revelado desde lo alto. Bendito sea el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú eres el Rey que va a reinar por los siglos de los siglos. Tú eres el sumo sacerdote que va a ofrecer su sacrificio por los pecados. Y tú eres el profeta que nos va a traer la palabra del Dios vivo a nuestra vida. Tú eres el que va a vencer el pecado. Tú eres el que va a vencer el imperio de la muerte. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bendito sea el Señor. Tú eres el que nos va a dar la victoria, y contigo reinaremos por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Entonces, la declaración de Pedro no era cualquier cosa. Era inspiración del Espíritu Santo. Por eso esa palabra quedó registrada aquí. Ahora, quiero que entendamos lo que el Señor Jesucristo le dice: que sobre esta roca edificaría su iglesia, y que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían contra ella. O sea, le está diciendo: aquí va a estar la iglesia, y va a estar luchando en esta tierra, y va a haber un infierno entero que se va a levantar. Yo quiero que nos demos cuenta ahora a través de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Mientras usted está clamando ahí, quiero entrar al mensaje. Aleluya. Quiero que veamos a través de la palabra del Señor cómo el Hades en el Antiguo Testamento estaba dividido en 3 secciones. Una era llamado el Seol, porque tenemos que entender esto. Nuestro pastor Claudio ha explicado esto en varios temas, pero creo que es importante recalcarlo. El Seol en el Antiguo Testamento era lo que en el Nuevo Testamento se conoce como Hades. ¿Qué significa la palabra Seol? Seol básicamente significa algo profundo, el lugar donde van los muertos, y también significa todo el lugar, el aparataje que rodea el Seol, porque el Seol no solamente es un lugar físico, sino también hay poderes que rodean el Seol y que trabajan sobre el ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Seol en el Antiguo Testamento, hasta la muerte de Cristo, está dividido en 3 secciones. Una de ellas era el infierno, el otro es el abismo y el otro es el paraíso. Para eso vamos a tener que ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, verso 19. No lo voy a leer completo, pero dice la palabra del Señor que había un hombre rico, un hombre pobre. El pobre se llamaba Lázaro. Dice que rogaba comer, ansiaba comer las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Pero dice que tenía llagas, dice que aún los perros venían, lamían sus llagas, bendito sea el Señor. Y él ansiaba saciarse con esas migajas que caían de la mesa. Pero dice que llegó más o menos, estamos hablando de Lucas 16, verso 19 en adelante, que dice que llegó el momento de la muerte, porque tarde o temprano la muerte va a llegar. El día viernes pasado, mi hermana me llevaba camino a la casa, y al otro lado, hermano, donde tocan rock, al otro lado, hay unos jóvenes que se juntan. Íbamos pasando, hermano, y de repente miramos hacia atrás, y había un grupo de jóvenes que estaban en una sala. Y cuando miramos hacia atrás, vemos la ambulancia, vemos carabineros, y un hombre que está tendido en el suelo. Y vemos un paramédico que está haciéndole reanimación, hermano.
Y yo en mi corazón me preocupé y dije, Señor, ¿qué podemos hacer? Y quizá usted no me va a creer esto, pero le empecé a clamar al Señor y le dije, Señor, ¿qué va a pasar con este hombre? El Señor me habló al corazón. Y yo en ese momento dije, puede que sea Dios, puede que sea yo, ¿qué será, Señor? Me habla al corazón y me dice, no hay nada más que hacer. Ese hombre murió y yo permití que muriera para salvar su alma. Dije, Señor, pero esto puede ser mi imaginación. Le conté a mi hermana que iba al lado mío. Dijimos, en algún momento nos vamos a dar cuenta, voy a preguntar a alguien de ahí. Mi hermana se vino rápidamente, hermano. Y cuando llega a ese lugar, sabe que estaba el cuerpo del hombre tendido en el suelo. Y me dice mi hermana que habían bolsas sobre él. Porque tarde o temprano, el Seol, la muerte, lo que vamos a ver el día de hoy, con la ayuda del Señor, va a atrapar su vida. Entonces, dice que cuando muere el rico, es llevado al infierno. Y cuando muere Lázaro, es llevado al paraíso, porque el paraíso estaba dividido, dice entonces, por una cima con ese, que significa un abismo. Entonces, en el Hades tenemos la separación del infierno, el abismo y el paraíso, lo reitero. En el Hades, que en el Antiguo Testamento se llama Seol, tenemos la división del infierno, de la cima o del abismo, ya que es un agujero gigantesco. Eso significa la palabra cima, significa una fosa profunda. Bendito sea el Señor. Vamos a ver diferentes definiciones. La palabra del Señor también nos dice que se llama Abadón. Amén. Vamos a ver cómo la palabra del Señor lo va describiendo, pero es muy importante que a través de este versículo entendamos que esto es cierto. Entendamos también que esto no es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Porque esta palabra parábola viene de dos palabras griegas. Una es para. ¿Y qué significa para? Significa poner al lado. Y parábola significa lanzar al lado o poner al lado. O sea, significa una comparación de dos historias. Puede ser una historia ficticia, bendito sea el Señor, pero para dar una enseñanza real y verdadera. Ahora, Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, según Juan 14:6, Él no iba a contar una mentira. Entonces, esto que está aquí no es una comparación, porque cuando Cristo da una parábola, dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a un sembrador. El sembrador salió a sembrar y dice que la semilla es la palabra del Señor y que hay diferentes tipos de tierra y que la tierra representa el corazón del ser humano. Hay diferentes tipos de corazones, pero la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Bendito sea el Señor para siempre. El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que yéndose lejos. Entonces hace una comparación. Aquí la Biblia, Jesús no está haciendo ninguna comparación con nada. Aquí no dice el reino de los cielos es semejante a un hombre rico. No dice el cielo es semejante a esto. No dice el infierno es semejante a esto. No, aquí está diciendo había un hombre rico. Y cuando habla aquí directamente, quizás algunos van a decir, pero ¿por qué va a hablar esto? Pero cuando habla directamente en el texto griego, da a entender que esto es real. Había un hombre rico, quiere decir, de hecho había, ciertísimamente, esto es así. Así que el rico y Lázaro, cuando venga un testigo de Jehová, cuando venga un adventista el séptimo día a decirle, no, eso es una parábola, dígale, esto no es parábola. Otra característica, tiene nombre propio. Las parábolas no tienen nombre propio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí aparece Lázaro. ¿Por qué Jesús da el nombre Lázaro? Porque cualquiera podía ir y buscar la historia de Lázaro. Cualquiera podía ir y preguntar por Lázaro. Da otro detalle, este Lázaro tiene 5 hermanos. O sea, este Lázaro tenía familia. Bendito sea el Señor, perdone, el hombre rico. Y Lázaro era una persona real que comía a la puerta de este hombre que tenía 5 hermanos. No sé si se está entendiendo la idea. O sea, Jesús está hablando de gente real. También cuando muere, dice que este hombre rico está en el Hades, que eso sería el infierno, atormentado en una llama. Y dice que levanta sus ojos y arriba ve a Abraham, otra persona real. O sea, aquí no hay nada de ficción. Aquí no es una película de Netflix. Aquí no hay fantasía. Esto no lo escribió el Vaticano. Esto lo dijo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Santo. ¿Por qué esto tiene que ser verdad? Porque si el infierno no es real, la salvación de Cristo
no tendría sentido. Gloria a Dios. Quiero ir al Antiguo Testamento. Quiero ir a Jonás. Jonás capítulo 2. Déjenme ver el tiempo, hermano, porque sé que quizás no vamos a tener mucho tiempo, pero Jonás capítulo 2, si usted lo lee, Jonás cuando es lanzado al mar, luego de rebelarse, no querer ir a predicar donde él quería, luego de ponerse rebelde, igual que nosotros, mire, ¿sabe qué significa Jonás? Jonás significa paloma. O sea, el carácter de Jonás debería ser dócil, sencillo, humilde como una paloma. Este hombre debería reflejar la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero este hombre fue tan rebelde que se fue a Tarsis. ¿Y Dios dónde lo mandó? A Nínive. Se fue a todo lo contrario donde Dios lo había mandado. ¿Cuántas veces hemos sido así? Dios nos dice, anda a la derecha, vamos a la izquierda, anda a la iglesia, se queda en la casa, bendito sea el Señor. Ora, se prende la tele, bendito sea el Señor. Ayuna, se pone a comer, me voy al gordo, ¿sabe? Me voy al, bendito sea el Señor, un tenedor libre, cualquier cosa. Pero siempre hacemos lo que queremos, bendito sea el Señor. Yo que no diga amén si es verdad. Amén, Señor. Entonces, amado hermano, este hombre rebelde, cuando se levanta la tempestad, en el capítulo 2 dice que, bueno, primero fue arrojado al mar cuando este hombre tenía que clamar a su Dios, porque hasta el mundo sabe que tenemos que clamar a Dios, hasta el mundo sabe que usted es evangélico. Oye, tú no deberías estar haciendo esto, tú no deberías hablar así, tú no deberías comportarte así, así le decían a Jonás, tú deberías estar orando, ¿por qué estás durmiendo? ¿Por qué estás ahí echado? Bendito sea el Señor, tú deberías estar clamando a tu Dios, levántate dormilón y clama a tu Dios. Y ahí se puso a orar. Porque cuando se nos levanta la tormenta, ahí decimos, ahora Señor, ahora voy a ayunar, ahora voy a buscar, pido la oración, oren por mí, bendito sea el Señor. Pero antes, Aleluya. Santo. entonces, ¿qué hicieron? Lo tomaron a la 1, a las 2, a las 3, un hombre al agua. Y dice que Jehová tenía preparado un gran pez. Josefo le dice una ballena. Bueno, de ahí la gente que le dice una ballena. Pero dice que es un gran pez, no dice que pez. Se lo traga. Y cuando está en el centro de la tierra, Jonás capítulo 2, verso 2, dice que está cerca del Seol, junto a los lados del abismo. O sea, el Seol está abajo. Bendito sea el Señor. El Seol está hacia abajo. También nos dice Job que el Seol es profundo. Job capítulo 11, versículo 8. Dice, es más alta que los cielos, hablando de la sabiduría. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? O sea, el Seol es profundo y está abajo. ¿Dónde más nos dice que el Seol está abajo? Veamos lo que dice Proverbios, capítulo 15. Está Job, está Salmos, Proverbios, capítulo 15, en el versículo 11. Aquí nos dice que el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? O sea, el Seol y el Abadón están juntos. Por eso le leí, o les dije que recordara la historia del rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque lo reitero, en el Hades, que en el Antiguo Testamento se llama Seol, está el infierno, está esa cima que es el abismo o el Abadón. Ya cuando habla de abismo, cuando habla de cima y cuando habla de Abadón, es lo mismo. Aquí lo vamos a ir viendo más detalladamente. Entonces, estos dos están delante de Jehová y esto está hacia abajo. Mire lo que dice el verso 24 del mismo Proverbios capítulo 15. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Bendito sea el Señor. Nuevamente habla que el Seol está abajo y que el Seol es profundo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. También aquellos que cometen pecado, según Proverbios capítulo 9, verso 18, no saben que van camino al Seol, no saben que van camino al infierno. Bendito sea el Señor. Dice Proverbios 9, 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están
en lo profundo del Seol. ¿A quién se refiere el proverbista? Aquí Salomón se está refiriendo a la mujer astuta, a la mujer insensata, que dice: el marido no está en la casa, el marido se fue, o en largo viaje tomó la bolsa, como dicen otros pasajes de Proverbios capítulo 7, algún día llegará. Y aquí dice que los hombres, que los ignorantes, pasan a la casa de esta mujer, bendito sea el Señor, y cuando entran a la casa de esta mujer, no saben que van camino al infierno, no saben que van camino al Seol, bendito sea el Señor para siempre. También la palabra del Señor me dice que en el Seol hay fuego. Y esto aparece en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 22. Deuteronomio capítulo 32, verso 22 dice así: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Entonces esta es la parte distinguida del infierno. Bendito sea el Señor. Lo voy a reiterar hasta el cansancio. El Seol o el Hades estaba dividido en tres. Estamos viendo la parte del infierno donde van los pecadores y lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. También nos dice que hay fuego en Job capítulo 31. Usted va a decir: pero hermano, tranquilo, que ¿dónde se me fue el hermano Job? Tranquilo, sigue ahí donde mismo. Job capítulo 31. Quizás no lo tiene para buscar todos los versículos, pero después va a poder ver, espero, ahí la grabación, bendito sea el Señor. Después la nota, si quiere lo busca. Job 31:12 dice: porque fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Ahora también está diciendo que en el Abadón hay fuego. Ahora tenemos fuego encendido en el Seol, tenemos fuego encendido en el Abadón o en el abismo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Quiero ir a otro pasaje, se lo reitero, vamos a ver hartos pasajes bíblicos. Quiero ir ahora a 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4. Aquí ya vamos a ver que no solamente hay personas, sino que vamos a ver que hay ángeles que pecaron contra Jehová. O sea, este lugar sigue siendo real, los apóstoles de Cristo siguen diciendo que es real. O sea, como lo dice Pablo en Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. Esta palabra infierno que se utiliza aquí es tártaro. Y ese tártaro era la parte más profunda del infierno para los griegos. Y ese tártaro es el Abadón, o es también, bendito sea el Señor, el abismo que habla el Antiguo Testamento. Y es la gran cima que ve aquel hombre que está en el Hades, bendito sea el Señor, donde entonces fueron arrojados estos ángeles que pecaron contra Jehová el Señor. Este abismo, en el libro de Génesis capítulo 1 verso 2, lo voy a decir de memoria mejor para ir avanzando más rápido. Génesis capítulo 1 verso 2, vemos lo que nuestro pastor leyó el otro día. ¿Qué dice el verso 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el verso 2 dice que las aguas cubrían, las tinieblas, cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos teólogos, muchos especialistas en esto que dan a entender que esas tinieblas no era una simple oscuridad, sino que estas tinieblas
es traducida por los traductores del Antiguo Testamento a la versión griega de la Biblia, es traducida estas tinieblas por escotos. ¿Qué significa escoto? La Biblia, cuando habla de este tipo de tinieblas, se refiere específicamente a las tinieblas de afuera, a las tinieblas del infierno o a los poderes de Satanás, bendito sea el Señor, que estaban rodeando la faz del abismo. Algunos dan a entender que probablemente en el capítulo 1 ya de Génesis, el espíritu satánico maligno estaba en ese lugar, porque lo más probable es que ya habían castigado a aquellos ángeles que no habían guardado su dignidad. Hermanos, sabe que no le creo mucho. Puede ser su opinión. Veamos si es mi opinión. Usted puede sacar sus conclusiones después. Al terminar el mensaje, usted va a decir: el hermano Jacob aquí improvisó, aquí inventó, aquí esto lo sacó de Google, no sé qué cosa, bendito sea el Señor. O verdaderamente es así la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice la palabra del Señor que Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Pero sabe que en ese entonces no había sol ni luna. ¿Qué día fue ese? ¿Qué es el día? Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 23, profetizando David acerca de la venida de Cristo, dice que será como la luz del día, como la luz de la mañana, sin nube, despejado. Bendito sea el Señor. Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Bendito sea el Señor. Dice, bendito sea el Señor, que nosotros esperamos que la luz de un nuevo día aclarezca. Bendito sea el Señor. O sea, ese día es Cristo. Hermano, todavía no le creo. No importa, mire. Juan capítulo 1, versículo 1. A la ley y al testimonio, dice Isaías. El que no hable conforme a esto, no le ha amanecido. A la ley y al testimonio, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué luz? La luz de Cristo. Juan capítulo 1 está haciendo referencia a Génesis capítulo 1. Y esas tinieblas, bendito sea el Señor, de Juan capítulo 1 son las mismas tinieblas de Génesis capítulo 1. Pero cuando apareció la luz de un nuevo día, cuando vino Cristo, cuando el verbo se hizo carne, cuando el creador del cielo y la tierra pisó este mundo, bendito sea el Señor, ¿sabe qué hacía las tinieblas? ¿Sabe qué hacía el infierno? El infierno tuvo que empezar a retroceder. Bendito sea el Señor. Así el día que Cristo llegó a su vida, cuando Cristo llegó a nuestros corazones, estábamos llenos de pecado, estábamos llenos de tinieblas, no había luz alguna en nosotros. Pero dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 y 19 que fuimos rescatados de nuestra vana, de nuestra vacía manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. ¿Qué significa vana, vacía? Significa algo hueco, algo que no tiene sentido, que no tiene ninguna sustancia, algo que no va a aprovechar para nada. El día de ayer predicábamos en la calle, hermanos, y recordaba un escáner que le hicieron a hombres drogadictos, alcohólicos y adictos a la pornografía. Pusieron 3 escáneres, hermanos, del cerebro del ser humano. Y de estos 3 escáneres, el que estaba anclado al alcohol, su cerebro se empezó a deteriorar. Existe una academia que se llama la Academia del Cuerpo Humano, que es internacional, que ha hecho autopsias. Y se sabe que cuando el cerebro del ser humano consume alcohol, solamente al entrar por la boca ya empieza a llegar al cerebro. Y en una parte del cerebro hay una localidad que sirve para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando usted le echa alcohol, por eso todo eso evangélico, bendito sea el Señor, que le dicen: hermano, una copita nomás, una copita antioxidante. Aunque sea una copita, esa copita tiene etanol. Así se llama, no se llama alcohol, se llama etanol. Y el etanol es tóxico.
y empieza a destruir su cerebro. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué? Por eso es que pierden el control. Por eso pierden el control del esfínter. Se empiezan a hacer en los pantalones. Alabado sea el Señor, andar hediondo. Yo me he topado gente que trabaja con el respeto que se merece. Y gente que ha trabajado en teniente. Me los topaba afuera de Santa María con los pantalones, hermano, hinchados. Todo hediondo. Bendito sea el nombre del Señor. Y le preguntaba qué le pasó. No, tuve un problema y me puse a tomar aquí y desperté así, todo cochino, todo hediondo, las moscas lo rodeaban. Bendito sea Dios. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Le pedí el teléfono, présteme un teléfono, ¿tiene algún conocido? Llamamos al hermano y el hermano lo fue a buscar en una camioneta y se lo llevó todo hediondo para la casa. Pero eso solo es lo que provoca el alcohol. Ahora lo que provoca la droga, no es que la marihuana yo la consumo solo para concentrarme, dicen algunos. No, es que Dios creó las plantas, sí, pero Dios creó las plantas para comer, para alimentarse, no para saciar la perversidad del corazón del ser humano. Entonces mostraban el escáner del cerebro ahora que consumía droga y provocaba exactamente el mismo daño neuronal. Ya no había conexión. Costaba pensar, costaba tomar decisiones, bendito sea el Señor. Costaba tomar decisiones. Entonces súmele el daño del alcohol, súmele el daño de la droga y ahora súmele el daño de la pornografía. ¿Me creerá usted que la pornografía causaba más daño en el cerebro que los otros dos? Pero esta sociedad no solo consume pornografía, no solo consume fornicación. Porneia es la palabra griega que significa un acto sexual ilícito. Todo lo que sea fuera del matrimonio a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Por eso el homosexualismo dice en estas generaciones, no es que otra forma de amor. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? La Biblia le llama abominación, porque estos pecados son los que me conducen al Seol abajo. Pero para Cristo, bendito sea el Señor, Cristo para esto ha venido, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3. Dice que el que practica, capítulo 3, verso 8, el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, cuando un alcohólico, cuando un adicto a la prostitución, a la fornicación, a la idolatría, porque todo tipo de pecado destruye no solo el cerebro, destruye el cuerpo físico, destruye el alma, destruye una familia. Bendito sea el Señor. ¿Y cuánto ha llegado a este lugar? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a este lugar con cualquier tipo de pecado? El diablo nos tenía hecho pedazos, el diablo nos tenía destruido. Bendito sea el Señor. Pero el día en que Cristo llegó, esas tinieblas empezaron a retroceder. Cristo empezó a hacerse el dueño de nuestra vida y se cumplió. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice eso, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el alcohol se va, la fornicación se va, la hechicería se va. Bendito sea el Señor. El adulterio se va. Tiene que salir cambiando. Y aquí que en Cristo todas las cosas, no alguna, no parte de su pasado. Aleluya. Toda su vida es hecha nueva. Santo. De aquel que hace nueva toda. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Hay poder en tu Entonces, palabra. Aleluya. Hay tiniebla en este lugar. Por eso, cuando Jesús está hablando de cómo será el reino de los cielos, dice en Mateo capítulo 25 que serán echados a las tinieblas de afuera. Algunos dicen, no, eso es estar fuera del reino milenial. Mentira. Eso está hablando de todos los poderes del infierno. Bendito sea el Señor. Todas aquellas tinieblas que estaban desde que Dios creó el infierno y el abismo. Porque según Mateo capítulo 25 verso 41, el infierno no fue preparado para usted y para mí. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Cuando usted lee Mateo 25, 41, ahí dice al fuego eterno. O sea, esto no se acaba. Si usted va a Judas capítulo 1, tiene solo un capítulo, versículo 13. Un libro antes de Apocalipsis. El apóstol Judas, que no fue Judas Iscariote para los que no entienden esto, dice
que aquellos hombres que son como olas del mar llevados de aquí para allá, dice que estos serán preservados en las tinieblas eternas. Hay tinieblas reservadas para ellos. Por lo tanto, cuando la Biblia, Jesús habla de las tinieblas de afuera, que será el lloro y el crujir de dientes, amado hermano, no es porque usted va a estar durmiendo, como dicen los adventistas o del séptimo día o los testigos de Jehová. Es porque ahí va a haber llanto verdadero. Porque si aquí la gente llora, si aquí la gente le duele la partida de un ser querido, en ese lugar sí que va a llorar. ¿Sabe qué significa crujir de dientes? Vea Hechos capítulo 7, cuando toman preso a Esteban. ¿Qué hicieron los judíos? Cuando empezó a predicar Esteban y le dijo que los rebeldes que habían dado muerte a los profetas, bendito sea el Señor, que desobedecieron desde Abraham en adelante, que toda la vida habían sido rebeldes, que siempre habían resistido al Espíritu Santo. Dice que cuando no pudieron resistir más la palabra que le estaba predicando Esteban, dice que crujieron los dientes, lo apretaron, bendito sea el Señor. O sea, tenían una rabia tan grande que es lo que querían: matarlo, matarlo, matarlo. Así el infierno te busca para matarte. Nos ha buscado para destruirnos, nos ha buscado para hacernos pedazos. Pero el Cristo de la gloria ha aparecido. El Cristo de la gloria ha tenido misericordia. Entonces estos sufrimientos en esta tierra no se comparan a los sufrimientos del infierno. Pero les tengo una noticia. Pablo dice también que la tribulación del tiempo presente, esta tribulación momentánea, no son comparables a la gloria que tenemos que dar los hijos de Dios. Gloria a Dios. Bendito eres, Dios mío. Entonces, amado hermano, tenemos que es un lugar de tormento. Tenemos que hay ángeles que pecaron, que fueron reservados en ese lugar. Bendito sea el Señor. Déjeme ver la hora. Tenemos ángeles que pecaron, que fueron lanzados a ese lugar. Tenemos que gente va a ser lanzado a ese lugar también. Tenemos en Apocalipsis 21, 20, el juicio del gran trono blanco. Ahora nos habla del lago de fuego. Bendito sea el Señor. Pero no quiero irme a ese tema ahora. Ese tema se lo dejo a mi papá. Voy a retroceder. Entonces tenemos el Seol, tenemos el abismo y tenemos el paraíso. Génesis capítulo 37, versículo 35. Por ejemplo, usted habla con un testigo de Jehová y le dicen: pero ¿cómo Jacob iba a descender al Seol, al infierno? Y ellos no entienden que el infierno está en un lugar, el abismo estaba en otro y el paraíso estaba en otro. Entonces, Génesis 37, versículo 35, dice Jacob, cuando se entera que su hijo José había muerto, dice: descenderá ahora mi alma enlutada al Seol. También la Biblia nos dice en el Salmo 16, versículo 11, hablando de Cristo: porque no permitirás que tus santos vean corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. Bendito sea el Señor. Porque aquí quiero ir adelantándome un poquito. Porque, amada persona, entonces tenemos que el infierno o el Seol eran poderes que se iban a levantar contra la iglesia. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. O sea, el infierno, bendito sea el Señor, siempre va a intentar de luchar contra la iglesia de Cristo. Y sabe que David, en el Salmo 18, verso 5, dice que él fue librado de las ligaduras de la muerte. O sea, amado hermano, esto cada vez va intentando de atrapar al ser humano. El infierno, las tinieblas, tratan de ir, bendito sea el Señor, tomando el control de la vida, ya sea en el pecado, ya sea en la desobediencia. Porque lo hemos dicho, el que practica el pecado es del diablo.
Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la cruz del Calvario? Dice la palabra del Señor en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2, bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito Dios. En el verso 14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Por cuánto tiempo sirvieron a la muerte? Durante toda su vida. El hombre que ha estado, la mujer que ha estado alejado de Dios, que ha estado sirviendo al diablo, ha estado toda su vida sirviendo al que tiene el imperio de la muerte, el imperio del Señor. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento, hermano, cómo se levanta el infierno contra la iglesia de Cristo. Pero esto yo lo he dicho antes. Juan capítulo 19, verso 30. Jesús en la cruz, a través de su muerte, Él cita las palabras de la victoria en la cruz del Calvario. Él dice, consumado es. Ese grito, lo he dicho en otra ocasión, era el grito de guerra del imperio vencedor. Hemos ganado la victoria, hemos ganado esta batalla. Pero ¿cómo la ganó? A través de su propia sangre. Bendito sea el Señor. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario no era la derrota de Cristo. Esa sangre vertida en la cruz del Calvario estaba siendo la derrota del imperio de la muerte. Era Satanás el que estaba siendo herido. Según Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba siendo herido con una herida mortal en la cabeza. Bendito sea el Señor. Por eso cuando vemos que Jesús en Lucas capítulo 4 verso 18 se para en la sinagoga y le dan el rollo del profeta Isaías, dice que él abre el rollo y se pone a leer donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, está diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el que tenía que venir a vencer el imperio de la muerte. Ageo capítulo 2 versos 6 al 9 dice: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y entonces vendrá el deseado de todas las naciones. Bendito sea el Señor. Malaquías capítulo 3 verso 1 dice que Dios enviaría un mensajero a prepararle el camino al Señor. Aleluya. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? En Isaías capítulo 40 dice, en el capítulo 40 verso 1, que Dios de repente empieza a gritarle a Jerusalén, Jerusalén que había pecado contra Dios, Jerusalén que estaba enfermo en el capítulo 1, y Isaías y Dios lo ve y le hace una radiografía y empieza a ver a Israel y lo ve enfermo como un leproso. Por eso le dice, desde la cabeza hasta la planta de los pies, todos nosotros somos hinchazón y somos podrida llaga. Eso está haciendo referencia a Levíticos capítulo 14. O sea, Dios estaba haciendo el sumo sacerdote y le está diciendo al pueblo de Israel: tú eres un leproso, tú pecaste. Le está recordando cuando María pecó, murmuró del siervo del Señor y le vino la lepra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando Cristo empieza a leer la palabra y dice que el Espíritu del Señor está sobre él por cuanto lo ungido, ¿para qué lo ungió? ¿Para qué lo capacitó? Eso significa ungir, capacitar, preparar para un propósito. Enviado para dar libertad al cautivo. Aleluya. Isaías 14:15 dice que Satanás fue arrojado al Seol, a los lados del abismo. Y dice que todos los que lo vean se asombrarán de él. Y también Ezequiel nos dice que este
a sus presos, nunca le abrió la puerta de la cárcel. El diablo cuando atrapa, hermano, no suelta. Por eso el pecado parece algo sencillo. El pecado parece algo simple. El pecado parece que no va a provocar nada, bendito sea el Señor. Pero cuando el diablo te atrapa, cuando el diablo te hace su esclavo, bendito sea el nombre de Dios. No hay, bendito sea el nombre del Señor, nada que puedas hacer para ser libre. Solamente la sangre preciosa de Cristo podrá romper esas cadenas. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente la unción de Cristo, la unción de aquel que se paró en esa sinagoga y dijo: yo soy el que va a dar libertad al cautivo, yo soy el que le va a sacar de la cárcel a aquellos presos que tenía el diablo. Bendito sea el Señor. Yo lo voy a sacar de ese lugar, yo voy a romper esa cadena, yo voy a dar verdadera libertad, yo verdaderamente le haré libre. Entonces la cruz fue una guerra. Cuando Jesús pronuncia, el pastor me recordaba esto el domingo, lo recordamos también en la calle, cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No solamente el Padre se aleja, sino que cuando los judíos escuchaban Elí, Elí, lama sabachthani, ellos tenían que empezar a recitar de memoria el Salmo 22. ¿Y qué decía el Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Y por qué es importante ese salmo y ese versículo? Tú que habitas en la alabanza de Israel. Porque cuando le está diciendo tú habitas en la alabanza de Israel, le está diciendo esa palabra traducida del hebreo al español. Significa: es el Rey de reyes y Señor de señores que está sentado en su trono mientras su pueblo le alaba. Bendito sea el Señor. ¿Y qué está haciendo referencia a eso? Está haciendo referencia a Génesis capítulo 49, la profecía de Judá, que de Judá nacería el legislador. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador hasta que venga Silo. Silo significa al que le pertenecen todas las cosas. O sea, cuando venga Silo, a él se reunirán las naciones. Bendito sea el Señor. Era ese rey que le pertenecían todas las cosas. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe qué pasó? Que antes que viniera Cristo estaban los idumeos, estaban los herodianos, estaban toda esta mezcla de judíos y de paganos, de edomitas, de los descendientes de Saúl, ocupando el trono de Dios, ocupando, bendito sea el Señor, el lugar de la habitación donde Dios se había glorificado durante miles de años. Ahora había entrado el imperio romano, ahora se habían cumplido todas las profecías de Daniel. Bendito sea el Señor. La cabeza de oro, el pecho bendito sea el Señor, de plata, luego de bronce, de hierro, y los pies mezclados en barro cocido. Todas esas profecías se habían cumplido. Bendito sea el Señor. Todas aquellas visiones que había tenido Daniel, todos esos imperios para castigar a Israel por su maldad, se habían levantado. Pero Dios le había dicho a Daniel que algún día, en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, algún día vendría el Mesías príncipe, algún día le sería quitada la vida al Mesías, pero ese Mesías sería esa piedra que rompería la estatua que vio Daniel, bendito sea el Señor, y que vio Nabucodonosor, que representa todos los imperios de la tierra. Esa piedra, bendito sea el Señor, sería Cristo, que le pondría fin a todos sus imperios. Todos los imperios que se levantan en la tierra están bajo el poder del maligno. Por eso cuando Jesús fue tentado, Satanás le dice: si postrado me adorares, todo esto te daré, porque a mí me ha sido dado. Aleluya. Santo es su nombre. Le está diciendo desde los egipcios que lo oprimieron. Aleluya. Le está hablando de los asirios que lo oprimieron. Le está hablando de los babilónicos que lo oprimieron, los medopersas que lo oprimieron, bendito sea el Señor, los griegos que lo oprimieron, los romanos que lo oprimieron, todos esos ejércitos que se rebelaron, que se levantaron, bendito sea el Señor, tenían, bendito sea el nombre de Dios, poderes de las tinieblas detrás. Por eso Daniel, cuando está orando, cuando se va a acabar todo esto, Señor, y le está pidiendo al Señor una respuesta, cuando va a terminar la tristeza, cuando va a terminar la deportación a Babilonia, dice que el ángel Gabriel se presentó volando presto, pero se estaba presentando ante una potestad. El príncipe de Persia se le oponía por 21 días. O sea,
reinar por los siglos de los siglos. Este va a ser un justo, decía David. Este va a ser de la descendencia de David. Entonces, terminando en el Salmo 22, ya voy llegando a la parte final del mensaje. Tú que habitas en la alabanza de Israel. ¿Y quién tiene que ver que se siente como rey, que él sea el rey de Israel? Porque el rey tenía que ser de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Jesucristo era del linaje de David, era de la tribu de Judá. Y cuando Cristo fue crucificado, cuando escribieron la causa escrita, ¿por qué lo iban a crucificar? ¿Por qué lo iban a matar? Ahí decía, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y el Mesías tenía que ser rey. El Mesías era el deseado de todas las naciones. Era descendiente de David y era el amado de Cantares capítulo 2. ¿Por qué? Porque en Cantares capítulo 2 habla del amado. La sulamita representa, dicen algunos, a Israel, otros dicen a la iglesia. Pero ese amado representa a Jesús de Nazaret, descendiente de David. Porque la palabra David viene de Dodi, que significa amado. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Cristo, cuando está siendo bautizado, hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, Aleluya, en quien tengo complacencia. O sea, está diciendo, este es el nuevo David que va a reinar por los siglos de los siglos. ¿Está entendiendo? amén. El rey, para pelear, tenía que ir a la batalla. Cuando se iba a la batalla, ¿sabe cómo le llamaban al rey también? Le llamaban el pastor. Por eso el Salmo 22 grafica que fueron horadadas las manos y los pies del rey que estaba frente a ellos y ellos no se daban cuenta. Su corazón fue reventado, como tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y tuvo sed. Y según los salmos del mismo David, le dieron a beber vinagre. Su corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. O sea, cuando le traspasaron el costado, el corazón de Cristo se reventó. Entonces tenemos al rey que está en una cruz en el Salmo 22. Pero tenemos ahora al rey diciendo David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por caminos, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este mismo pastor que significa rey, búsquelo en una concordancia si no me cree. Le daré pastores conforme a su corazón, Dios le dice a Israel, porque esos pastores eran los reyes de Israel. Pero este pastor es Jehová, porque los reyes de Israel pecaron delante de Dios, tanto los de Judá y tanto los de las 10 tribus de Israel. Pero este pastor iba a ser perfecto. Junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y ese mismo pastor sirve la mesa, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Y unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Aunque un infierno se esté levantando, aunque las tinieblas te estén rodeando, hay alguien que te sirve la mesa delante de ti, alguien que te sirve la mesa delante de tus enemigos. Se puede levantar el infierno, bendito sea el Señor, pero no temeré, dice David, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y una cosa le he mandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Aleluya. Termina el Salmo 24 diciendo que de Jehová es la tierra su plenitud, el mundo de los que en él habitan. ¿Quién subirá al lugar santo? ¿Quién estará? En el monte de Jehová, ¿quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero cuando está hablando de este Jehová que es la tierra y su plenitud, hace una pregunta. Da una orden y dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Pero lo curioso es la respuesta. ¿Quién es este Rey de Gloria? O sea, el Rey está a la puerta
Pero los porteros que deberían conocer al rey no lo conocen. O sea, este rey tenía que ser crucificado. Este rey era pastor. Por eso Jesús en Juan 10 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No estaba diciendo solamente era un viejito que tenía un palito, sino que está diciendo: yo soy el rey que los va a pastorear a buenos pastos. Bendito sea el Señor. Le va a dar una cena algún día en la boda del Cordero. Yo no soy cualquiera. Cristo no era cualquiera. Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. No lo conocían. ¿Dónde se cumple que es Jesús? 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Si lo hubieran conocido, jamás, nunca hubieran crucificado al Señor de la verdad. O sea, Él es el creador, Él es el rey, y Él es el que iba a poner fin al imperio de la muerte. Voy terminando. Jesús muere y resucita. Hay un terremoto en la muerte y en la resurrección, porque lo dice el profeta Dios: cuando venga el deseado de todas las naciones, temblaría los cielos y la tierra. O sea, aunque Israel no lo reconocía, los cielos y la tierra estaban reconociendo que el que estaba en esa cruz no era cualquiera, era el creador del cielo y la tierra se puso a temblar. Se hace un camino al cielo, se arranca el velo del templo, haciéndose un camino al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Después de los 3 días Jesús resucita. Y Mateo 28 le dice: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que tenía el imperio de la muerte fue derrotado en la cruz. Ahora ustedes tienen que anunciar mi victoria a todos aquellos que necesitan creer en mí. ¿Por qué? Porque hay muchos que van camino al infierno. Quizás no hay mucho tiempo para esto, pero el último que Jesús tiene misericordia es el ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde ahí entonces, termino la última parte del paraíso que estaba en el centro de la tierra, Dios se lo lleva al cielo. Efesios capítulo 4. Y Pablo lo ve en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. Dice Pablo: conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Ahora el paraíso está en el cielo. ¿Por qué? Porque se triunfa sobre el imperio de la muerte. Quiero terminar con este versículo, 1 de Corintios, capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. O sea, esto que le voy a decir no lo conocía los profetas. Esto que le voy a decir no lo vio Daniel. Esto que le voy a decir no lo vio Isaías. Esto que le voy a decir me lo reveló directamente el Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 4:13 dice: cuando decimos esto en palabra del Señor. O sea, lo que yo les voy a contar ahora, iglesia, dice Pablo, esto es para usted y para mí. Esto no es cualquier cosa, esto es palabra de Dios. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. Cuando utiliza la palabra dormir, no significa dormir una siesta, no. Se está refiriendo al cuerpo físico. No todos dormiremos. O sea, nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque también en la carta a los tesalonicenses muchos cristianos habían muerto.
Y esto lo sumamos a la historia del cristianismo. Delante conversaba con mi hermana Rosa y me decía todos los sufrimientos que habían sufrido, valga la redundancia, los primeros cristianos. Quizás nosotros estamos degustando las cosas que sembraron otros viejitos, otros ancianos, nuestros pastores. Tenemos estas sillas, tenemos este lugar cómodo, pero vieron muchos que durmieron en Cristo. Y la iglesia tenía esa pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a ver? ¿Nos vamos a conocer? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo dice: esto es un secreto, pero miren. Y Jesús dijo: lo que Dios se lo olvida en secreto, es lo público. Esto es para que usted vaya y lo cuente. Porque esto que le voy a contar, dice Pablo, esto contó la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15, verso 1 en adelante. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible, esto que se enferma, esto que le da cáncer, esto que le da pulmonía, esto que le da coronavirus, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando ya no haya más enfermedad, cuando ya no haya más llanto, cuando ya no haya más dolor, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o absorbida en la muerte, en victoria. ¿Y sabe qué dice Pablo? Ahora Pablo empieza a hablar contra la muerte y está citando Oseas capítulo 13, verso 14, y le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa palabra muerte representa como el pecado hiere, y representa tanto una enfermedad como bendito sea el Señor, como los dolores que provoca el pecado en el ser humano. Toda esta destrucción que le he venido diciendo, que provoca el Señor, los poderes del infierno en la vida del hombre, Pablo se tiene que parar y le tiene que decir a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, todo aquello que nos apuñalaba? Bendito sea el Señor. Vean la historia de un hombre, el cazador de cocodrilos le llamaban, haciendo lo que más le gustaba, firmando una mantarraya. Dicen que de repente en 10 minutos la mantarraya tomó su aguijón y empezó a traspasarlo, a apuñalarlo, a apuñalarlo, a apuñalarlo. Y en 10 minutos perdió la vida porque uno de esos aguijones traspasó su corazón. Pablo le dice a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque el pecado nos ha herido a todos nosotros. Todos nosotros no solamente fuimos heridos de muerte, sino que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando el diablo llega a tentarte para que tú te pierdas y te vayas al infierno, cuando el infierno se levanta es para que tú algún día te vayas para siempre al infierno y posteriormente al lago de fuego, y tú no lo estás entendiendo. Tú estás jugando con eso, pero el diablo quiere destruirte. ¿Sabe qué sigue diciendo? ¿Dónde está eso que tú me atacabas? ¿Dónde están todas esas tentaciones, diablo? ¿Dónde están todas esas trampas que tú me tendiste? Porque Pablo dice que yo era el primero de los pecadores, porque yo perseguía a la iglesia. Yo era el primero que tenía que estar en el infierno, pero Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y termina diciendo: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe qué significa esa palabra sepulcro? La traduce de Oseas capítulo 13, verso 14, que es Seol. Y esa palabra en el griego es Hades. Por eso comencé con esto. Termino leyendo Mateo capítulo 16, verso 18. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque Pablo termina diciéndole: muerte, tú quisiste destruirnos. Muerte, tú perseguiste a la iglesia. Muerte, tú trataste de hacernos pedazos. Infierno, tú planeaste la destrucción de la iglesia. Pero tu sentencia estaba escrita desde el Antiguo Testamento. Y Cristo Jesús lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Póngase de pie. Yo no sé cuántas ligaduras de muerte han perdido a su vida. Yo no sé cómo han sido sus Oh, aleluya. Hemos estado en esta noche de día martes, cuando son algún día 5 minutos cuando Cristo venga, para las 22 horas, transmitiendo un tema nunca más se levantará contra la concerniente iglesia. a la muerte, al El abismo, infierno nunca va a caer en tentación. a la resurrección de Cristo. Solo hay uno que fue tentado en todo, igual que tú y yo, pero sin Señor pecado. los haya bendecido a todos los que estuvieron atentos al Sus mensaje. tentaciones. Herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por esa llaga que merecías tú y yo, pero la recibió él en la cruz del Calvario. Por esa sangre que fluía a raudal y sacatarabasita. Cuando corría esa sangre, restauraba mi vida. Cuando fluía esa sangre, mis pecados eran perdonados. Cuando fluía esa sangre, Dios me daba vida y vida en abundancia. Yo no sé si usted quiere pasar en este lugar, pero hay una sangre que fluye a raudal. Por eso no hay héroe más grande que Cristo. Por eso no hay presidente, gobernador más poderoso que Jesucristo de Nazaret. Porque solamente Él podía ganar tu batalla, y la ganó en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. Algún día tú también le gritarás a la muerte. ¿Sabe qué dice Osea? Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, infierno, mi compasión se apartará de mi vista. Apocalipsis 20:14 dice que el infierno y el Hades, la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego. Dice que esta tierra está reservada para el fuego, pero nosotros no esperamos según su promesa. Cielo nuevo y tierra nueva. 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 Porque cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han subido al corazón, a la imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Toma aliento tu corazón. Fortalécete en Jehová el Señor en el poder de su fuerza. Sí, hay poder. Y la